En este vídeo aprenderemos a cómo crear un sistema de contabilidad desde cero. Lo primero que tenéis que saber es que aquí os voy a dejar propiamente la plantilla del cuadro de cuentas, donde podemos ver la cuenta, el nombre de la cuenta, la naturaleza o la tipología de la misma y finalmente un mapeo. Esto es una referencia interna que nos permitirá trasladar esta información a nuestro pérdidas y ganancias y a nuestro balance de situación. En un vídeo anterior ya cubrimos cómo realizar lo que viene siendo el balance de sumas y saldos y el diario. En este caso vamos a hacer un repaso, pero posteriormente haremos mucho más énfasis en lo que viene siendo el pérdidas y ganancias y el balance de situación. Lo primero que tenemos que hacer es propiamente calcular cómo funcionará nuestro libro diario. Para ello voy a utilizar la siguiente función. Me pongo aquí, if, porque básicamente lo que quiero es el detalle de la cuenta, para que cuando ponga la cuenta, que me arroje automáticamente el detalle. Entonces, lo que hago es utilizar el if o el si y le digo que si la cuenta es básicamente igual a las comillas, punto y coma, entonces que sea en blanco, es decir, comillas. De lo contrario, pongo VLOOKUP, es decir, buscar V, y lo que quiero es básicamente buscar la cuenta, coma, me voy a la matriz, que en este caso la tengo aquí, en Accounts, me sitúo en la matriz, en la columna A y en la columna B, lo fijo con F4, coma, le digo que la columna del índice es la segunda, coma, y le digo que me haga un macheo exacto. Cierro y básicamente ya tendría lo que viene siendo mi función generada. Por lo tanto, si yo escribo aquí 100, ya tengo mi capital social. Si escribo 200, ya tengo mi trabajo de investigación. Si queréis, dado que yo tengo un ejercicio ya hecho, lo que voy a hacer será simplemente copiar las cuentas para que automáticamente ya me arrastre lo que viene siendo los conceptos o los detalles. Pongamos, si queréis, también en el debe y en el haber los números, dado que al final vosotros vais a hacer el sistema de contabilidad en cuanto al libro diario. Es decir, vosotros vais a tener que introducir propiamente todos estos parámetros. Es decir, en el debe y en el haber poner los asientos. Finalmente, el saldo no es más que la diferencia entre el debe y el haber, y lo que haríamos sería simplemente arrastrarlo y ya tendríamos nuestros cargos. Bien. Una cosa adicional que podríamos hacer es una especie de chequeo. Es decir, el chequeo no es más que el sumatorio de la columna que tengo en el debe, si queréis, menos la columna que tengo en el haber, que está en G. Si esto lo pongo así, me sale que es cero. En efecto, también lo podréis chequear del siguiente modo. Si os vais a saldo, veréis que en efecto el saldo es cero, con lo cual es correcto. Aquí si queréis también podéis añadir un condicional en el que básicamente decimos, si esto es igual a cero, por ejemplo, equal to zero, entonces pónmelo en verde. Si no es cero, pues en este caso no será verde. Y ya tendríamos propiamente nuestro diario realizado. A continuación, trasladamos lo que viene siendo el diario a nuestros sumas y saldos. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros que aquí ya también tenemos la plantilla y lo único que tendríamos que hacer sería trasladar el mapeo que hemos visto en Accounts, lo tenemos que trasladar a nuestro balance de sumas y saldos. Para hacerlo, utilizo la función buscar_v, que es VLOOKUP, tomo el número de la cuenta, coma, me voy a la matriz. En este caso, cuidado porque nos vamos aquí. Me sitúo en toda la matriz. Lo que hago es, a su vez, fijarlo y digo, en la columna del índice está en la columna número 1, 2, 3, 4, por lo tanto en mapping. Le doy a la coincidencia exacta, cierro y ya automáticamente tengo todo mi mapeo realizado. Es decir, lo que me hace es machear
mi referencia interna con respecto a la cuenta que tengo aquí. Porque posteriormente vamos a trasladar esta información a nuestros estados financieros que hemos diseñado. Recordad que si vosotros que creéis oportuno o creéis oportuno crear vuestros propios asientos, vuestro propio sistema de contabilidad, entonces tenéis que cambiar el mapeo. Pero yo os doy un mapeo en inglés que os sirve básicamente trasladar la información en español a inglés. Del mismo modo, si vosotros vivís en México, por ejemplo, y tenéis un sistema mexicano, pues simplemente tendréis que cambiar la estructura del mapeo. Muy bien, vamos a acabar de realizar lo que viene siendo nuestro balance de sumas y saldos. Lo que hacemos en este caso es, queremos sumar todo lo que tenemos en el diario. Entonces tenemos que utilizar una condición que es sumar sí y decimos que el rango es el que se sitúa en nuestro diario, que básicamente lo tenemos aquí, que es la cuenta, con lo cual lo único que hacemos es fijarla, coma, nos vamos a criterio, el criterio básicamente será este, es decir, la cuenta, coma, y la suma del rango, pues básicamente será la que estamos viendo aquí, que es el debe. La fijo, cierro paréntesis y ya tengo todos mis asientos realizados, es decir, mi debe. Lo mismo tengo que hacer aquí, es decir, tengo que hacer un sum if, tomo el rango, que en este caso va a ser la cuenta, lo fijo, coma, el criterio va a ser lo que hemos dicho, la cuenta, coma, y la suma del rango va a ser el haber en este caso. Por lo tanto, me sitúo en la columna, la fijo, cierro paréntesis y automáticamente ya se me hacen los cálculos porque tenemos la tabla creada. En última instancia, lo que quiero hacer es el saldos, porque hemos hecho el sumas en este caso. El saldo no es más que la diferencia entre el debe y el haber o viceversa en función de la naturaleza contable de nuestras operaciones. Para el caso del deudor, utilizamos la siguiente fórmula. Decimos, si el debe menos el haber es más grande que cero, punto y coma, entonces debe menos haber. De lo contrario, que sea cero. Al final es lo que queremos, ¿no? Saber la naturaleza contable de la operación. Ahora fijaros que todo lo que tenga un saldo en el debe que sea positivo me la arroja a mi saldo deudor. Entonces lo mismo hago con la naturaleza contable de nuestro saldo acreedor. Es decir, si mi haber menos el debe es mayor que cero, coma, haber menos debe. De lo contrario, ¿qué se hace? Paréntesis y yo tengo mis cálculos realizados. Finalmente vamos a darle un saldo final que es deudor menos acreedor. Fijaros que si yo esto lo sumo, en efecto me debería dar cero. Y es así, me da cero. Del mismo modo, os he señalado lo que viene siendo una fórmula en la que básicamente, si esto es igual a esto, entonces que me cuadre. Si uno de los dos no es igual al otro, pues entonces habrá un descuadre. Y aquí os lo dejo. Y lo mismo ocurre con estos son las sumas y estos son los saldos. Ya tenemos los cálculos realizados aquí. Fijaros que todo está cuadrado. Por lo tanto, ya podría trasladar esta información a mi P&L y a mi balance de situación. ¿Cómo haríamos esto? Aquí hay una cierta dificultad, sobre todo con los signos, pero lo vamos a ver de forma sencilla. Lo que tengo que hacer es lo siguiente. Digo, sumar sí, tomo el rango de lo que viene siendo mi mapeo, lo fijo, porque lo quiero trasladar a mi pérdidas y ganancias, y digo que el criterio es lo que tengo aquí, coma, y la suma del rango que la tengo en mi saldo final, en la columna H. Cierro paréntesis. Todo esto vamos a, por ahora, simplemente
Le he dado doble clic aquí para que se arrastre hacia abajo y ahora tenemos que darle el formato que corresponda, porque obviamente esto no es correcto. Por ejemplo, sabemos que los ingresos tienen saldo positivo. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer aquí, ponerlo en saldo negativo para que arroje saldo positivo. En líneas generales. No siempre es así, pero en líneas generales sí. ¿Vale? Por lo tanto, ya podría calcular mis revenues o mis ventas. Lo mismo ocurre con COGS, es decir, coste de ventas. En este caso lo voy a sumar, pero tiene que aparecer en saldo negativo. Por lo tanto, lo pongo aquí en saldo negativo. Ya podría calcular mi MA. También mi staff cost. Primero voy a sumar las partidas. Sumo todas las partidas que están aquí. Y mis gastos salariales, en efecto, tienen que ir en negativo. Por lo tanto, lo pongo en negativo y aquí lo arrastro. Fijaros que ya empieza a cobrar sentido. Entonces, mi gross margin no es más que mis ingresos, mis costes de ventas y mi coste de personal. Ya tendríamos el gross margin. El OPEX no es más que la suma de todos los conceptos que vemos abajo. El OPEX, como sabéis, son operating expenses, es decir, gastos operativos. Lo sumo. En efecto, esto también tiene que estar en negativo, por lo tanto, me sitúo en mi fórmula, la pongo en negativo y arrastro todas las partidas de mi OPEX para que aparezcan en negativo. Non-operating results. Normalmente va en función de, pero por línea general muchas veces es negativo, salvo las subvenciones. Por ejemplo, vamos a situarnos aquí en el ledger, vamos a crear una subvención, que es la 740. Subvenciones, imaginamos que la he recibido por valor de 200.000 por bancos, 72, 200.000, me cuadra, y fijaros que también se me ha trasladado automáticamente aquí. En este caso, como es positivo, lo tengo que poner en negativo. Y ya lo tenemos, fantástico. Por lo tanto, podría ya calcular mi EBITDA, que es el Earning Before Interest, Depreciations and Taxes, es decir, ingresos menos, es decir, mi resultado menos las depreciaciones, los intereses y los impuestos. Ahora bien, tomo mi margen que hemos visto aquí, le descuento mi OPEX y también tomo en cuenta los gastos no operativos. Por lo tanto, ya me está dando mi EBITDA. A continuación, sumo también lo que viene siendo las depreciaciones, que las tengo propiamente aquí. Recordad que normalmente son costes o gastos, por lo tanto lo tengo que poner en negativo para que me dé bien. Ya lo tengo en negativo, ya podría calcular mi EBIT. Entonces mi EBIT es más que mi EBITDA más mis depreciaciones. Y luego el resultado financiero es la suma de todo esto, pero recordad que mis ingresos financieros, pues en efecto, van a ir en negativo también. Eso es. Entonces mi EBT es mi EBIT más mis gastos financieros o mi resultado financiero y en última instancia mi EBT más mi impuesto de sociedades. Ya tendríamos prácticamente montado nuestro pérdidas y ganancias. Vamos a comprobar algunas cositas, vamos a darle un poco de formato para que esto esté mejor. Simplemente le copio el formato por aquí y lo pongo aquí. Le damos un formato condicional para que tenga más sentido, es decir, un formato con comas, perdón. Y ya prácticamente tengo mi P&L montado. Entonces, si queréis, para hacerlo un poco más ameno y ver cómo interactúa, pongamos, por ejemplo, unas 662 por valor de 10.000 contra bancos por valor también de 10.000. En efecto, fijaros que
también me aparece el coste financiero de los 10.000 euros. Muy bien. ¿Cómo podría avanzar? Me queda el balance de situación. Pues hago exactamente lo mismo. Me sitúo en la parte de la columna B y digo sum if, tomo lo que viene siendo todos mis activos y digo, el rango es lo que tengo aquí, porque es mi mapeo, recordad, lo voy a fijar, esta columna, el criterio no es más que lo que tengo aquí en mi balance de situación y el rango de la suma la tengo en mi balance final. En el sumas y saldos también lo voy a tomar como una referencia fijada, cierro paréntesis y todo lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos y ahora le vamos a dar un formato de cálculo para que tenga sentido. Entonces, lo que va a ser assets está perfecto, porque tiene que estar en positivo. Pero, dado que anteriormente hemos dicho que el saldo final es la diferencia entre el deudor y el acreedor, pues obviamente la parte de mis equity y mi liability, es decir, mi patrimonio y mi pasivo, me aparece en negativo. Pero lo que simplemente tengo que hacer es hacer que me aparezca en positivo, por lo tanto le cambio el signo. Y ahora sí podemos proceder a los cálculos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, para el caso de los activos no corrientes, es la sumatoria de todo lo que estamos viendo en pantalla. Por lo tanto, los sumo. De mis activos corrientes tengo que realizar algunos cálculos adicionales. Primero calculo esto, que básicamente son mis trade receivables que tengo aquí, todo lo que me deben mis clientes, etcétera. Y ahora sí podría calcular mi activo corriente, que es básicamente todas las partidas conformadas aquí. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. El activo total no es más que la suma del activo no corriente y el no corriente y el corriente. Lo tenemos. Y finalmente podría calcular mi equity. Entonces, para calcular mi equity o mi patrimonio, primero tengo que calcular algunas partidas adicionales. Mi capital es esto más esto. Y después, mi shareholder equity, que es básicamente la financiación propia, es el capital más lo que viene siendo la prima de emisión, las reservas, todo lo que estáis viendo aquí. ¿Vale? Y el equity es financiación propia más estas dos partidas aquí que por eso normalmente salen disgregadas. Básicamente es por subvenciones para el inmovilizado y todos aquellos ajustes que se producen en el patrimonio. Por lo tanto, lo único que nos queda hacer aquí es linkear el resultado del ejercicio corriente con mi pérdidas y ganancias, con lo cual me sitúo en pérdidas y ganancias y lo dejo aquí. Bien, ya tenemos lo que viene siendo mi patrimonio cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Nos queda por hacer el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Para hacer el pasivo no corriente me sitúo primero aquí y digo que la suma de todo esto es esto de aquí. Simplemente le estoy dando formato, ¿eh? Pero una vez finalicemos el ejercicio ya tendremos la plantilla creada. Con lo cual esto ya está. Nos queda por realizar lo que viene siendo el cálculo del pasivo no corriente, es decir, que es la agrupación de estos conceptos de aquí. Simplemente ir siguiendo lo que estoy haciendo. Más un 2, 3, 4, 5. Ya tendríamos el pasivo no corriente. Y ahora podríamos calcular el pasivo corriente. Agrupemos estas partidas primero y ya lo tenemos, que son estas de aquí. Perdón. Simplemente quiero que entendáis un poco también la estructura de nuestro balance de situación a los efectos de calcular. Y mi trade receivable es
lo que estamos viendo en pantalla. Muy bien. ¿Qué nos quedaría por hacer? Pues propiamente calcular el pasivo corriente, que son estas partidas aquí. Esto más el segundo, más el tercero, más la parte de la intragrupo, más trade payables, que son nuestros acreedores comerciales, más esto de aquí. Y en última instancia podría calcular mi total equity más liability, que es básicamente el equity más non-current liability y current liability. Bien, ya lo tenemos prácticamente finalizado. Ahora tendremos que hacer una comprobación de cómo estamos realizando los cálculos. Vamos a ver. Por un lado tenemos los assets, que ya lo hemos calculado, que creemos que son los correctos. Observamos que esto en efecto es correcto. Vemos si el equity es correcto. Entonces esto no es más que la conformación de estas partidas de aquí. Muy bien. Entonces, acto seguido tenemos lo que viene siendo esto. Perfecto. Y aquí tenemos la diferencia, que vemos que en efecto es una diferencia de 500.000 y es porque nos estamos dejando algo. Algo bastante importante que parece ser que no hemos calculado. Y es básicamente que en el activo corriente tengo que tomar todas estas partidas de aquí, que parece ser que no las he tomado, y la caja. Y ahora sí, fijaros que me da cero. Es decir, aquí lo que hacemos es un check, que el check básicamente es, tómame el total del activo, me lo restas contra el total del patrimonio neto más el pasivo y observamos qué diferencias hay. Si la diferencia es cero, significa que hemos hecho bien el ejercicio. Si existe diferencia, significa que estamos trasladando información que no es correcta. Hagamos mayores comprobaciones. Vamos a ver si efectivamente mi caja incrementa al yo cambiar en mi diario pues un asiento. Supongamos, por ejemplo, que me entra por caja 500.000 euros o dólares, lo que sea, porque me lo otorga una institución crediticia por valor de 500.000 euros. En efecto, observo que mi caja ha incrementado o mi tesorería y también lo ha hecho mi pasivo no corriente. Es decir, fijaros que en el Payable to Credit Institutions Long Term ha incrementado por 500.000 euros. Supongamos que del mismo modo yo no había contabilizado previamente unos intereses de deuda, ¿no? Imaginamos que estamos en 908.000 de resultado neto, ¿cierto? Y resulta que me he equivocado y no había contabilizado unos 100.000 euros en términos de deudas. Por lo tanto, lo pago por banco y fijaros cómo mi P&L me ha bajado en 808 frente a los 908 que hemos visto antes y obviamente también lo ha hecho mi caja. Es decir, mi caja ahora está en 830.000. Por lo tanto, tenemos el ejercicio correcto. Entonces, cada vez que yo haga asientos contables, todo esto se me trasladará a mis sumas y saldos y finalmente del sumas y saldos tendremos la información disponible en mi P&L y en última instancia en mi balance de situación. Y tendremos un modelo dinámico de lo que viene siendo nuestra contabilidad. Por último, si queréis también y hacerlo un poquito más interactivo, yo puedo decir que voy a tomar esta tabla de aquí y voy a hacer una tabla dinámica. Hagamos esta tabla dinámica aquí, donde yo quiero saber, por un lado, el detalle de mis cuentas, quiero saber cómo está mi debe en los valores y quiero saber cómo está mi haber también en los valores. Por último, le digo también que quiero saber el saldo. Esto me permite también tener una visión bastante panorámica o dinámica con respecto a mis cuentas contables. Porque muchas veces queremos entender una agrupación de forma sencilla y queremos ver cómo
ha habido esa granulidad, es decir, cómo ha habido esa disgregación de cuentas. Por ejemplo, imaginaros, yo quiero saber de dónde salen este 1.500.000 euros de ventas. Pues sé que corresponde a los dos asientos que he formulado en mi diario. Claro, si yo aquí en efecto tuviera un montón de asientos contables, pues muchas veces es un poco tedioso el hecho de analizarlos uno por uno. Por lo tanto, siempre es muy interesante tener esta tabla dinámica que la vamos a llamar detail, donde nos va a permitir entender un poquito mejor cómo evoluciona la disgregación de estas cuentas de una forma más sencilla de entender. Y con esto hemos finalizado nuestro ejercicio de contabilidad, donde tenemos un sistema completo de todo lo que viene siendo nuestros sumas y saldos, pérdidas y ganancias y balance de situación. Nos vemos en la próxima.